Iglesia, buenos días. ¿Cómo están? Yo sé que Dios tiene algo esta mañana para cada uno de nosotros. Hemos estado escuchando lo que Dios ha estado preparando para antes de que comenzara la prédica y creo que es algo que a lo mejor ya le hemos estado trabajando y viendo en este mes, pero quiero decirte que Dios es fiel, que Dios es bueno, que en cualquier circunstancia en la que tú te encuentres, en la que estés, confía en Dios en todo tiempo. Confía. Estamos en tiempos de primicias, salimos de un tiempo de estar en intimidad con Dios y yo sé que Dios en este año te va a llevar a otro nivel, pero ¿a cuántos de ustedes la fe les ha llegado al límite? Donde dices, ese es mi tope y no puedo más. Yo sé que a cada uno de ustedes Dios los ha retado de una manera diferente, pero normalmente a cada uno de nosotros, yo estoy hablando por hombres, nos afecta en las finanzas. Enero fue un mes muy seco. Parecía tierra árida y no veíamos el fin de cuándo va a comenzar Dios a derramar sus bendiciones. Y vamos a ver un poco en la Biblia lo que es la fe, la definición de la fe. Pero en la Biblia se define la fe como la completa seguridad de que obtendremos algo que ni siquiera podemos ver. Como hijos suyos tenemos confianza, y tenemos paz, porque sabemos que en el que hemos creído, es el Todopoderoso. Pero a veces nuestra carne nos hace desfallecer. Y la primera definición que vemos en la Biblia es tener certeza. Hebreos 11:1, yo lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, en la pantalla va a estar pasando. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Cuántos de ustedes han comprado algún equipo electrónico? Un celular, una pantalla. Y cuando ven, dicen, ¿cuántos meses de garantía tiene? Algunos tienen un mes con la tienda y un año con la empresa. Pero siempre andamos buscando esa garantía y tener la certeza de que si se nos daña el equipo, la empresa va a llevar los gastos y va a responder. Pero yo te garantizo que la única garantía que tenemos en Cristo Jesús es poner los ojos en Él, poner los ojos en Cristo. Es la única garantía que tenemos aquí en la tierra. El apóstol Pablo decía, en esta tierra vas a tener aflicción. Y a veces queremos llevar nuestras vidas en fe sin tener ningún daño colateral. Casi queremos todo que Dios ocupa esto. ¡Ting! Lo buscamos a Dios como si fuera nuestro ¿cómo se llama? El de la lámpara, ¿cómo se llama? Nuestro Aladino. El que si le pedimos algo, ahí está. Y a veces nos portamos como niños caprichosos y queremos que si pedimos algo a Dios nos los cumpla rápido. Pero en Cristo todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como hijos de Dios queremos y sabemos que Dios es grande y que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le vas a decir a este problema, ¿sabes que Dios es más fuerte que tú y voy a salir victorioso? Sí, pero cuando el problema lo tienes enfrente, te das cuenta que ese granito es más grande que tu problema. Eso piensas tú como carne. Pero cuando tú siembras ese mostaza, lo siembras y no va a salir uno, salen muchísimos. Esa es la reflexión que nos dice en esta palabra, que si tuviéramos fe, vamos a ver el fruto, que no solamente va a ser un grano de mostaza, sino va a ser más que eso. Pero tenemos que tener en Cristo Jesús la certeza, tenemos la garantía solamente en Él. Ahora que hemos estado en las primicias, el año pasado Dios fue rápido en lo que íbamos a prometer.
Pero este año ha sido un poco lento. Ya se acerca la fecha de entregar la primicia, pero gracias a Dios ahorita en febrero comenzó a caer un poquito más de dinero extra y todo agarramos este dinero para las primicias. Mis hijos llegan y tienen dinero, mami, para las primicias. Nosotros estamos enfocados ahorita en las primicias y eso me ayuda mucho como familia, el que todos estamos en la misma sintonía. Yo he estado viendo la vida de mi papá, ahora que él ya está por jubilarse, y yo he visto cómo ha habido semanas que no había trabajo de nada. Y yo veo cómo él dice, es que yo confío en Dios, yo creo en Dios, pero la carne siente, ocupas finanzas para poder seguir comprando una cosa, poder comer. Pero veo y me gusta cómo él está animado. Y yo sé que cuando ya llegue, ahora sí, lo que estamos esperando, que él urgentemente, yo sé que no se va a quedar sin hacer nada, pero él dice, ya quiero, va a estar tranquilo. Pero es un tiempo que estuvo sembrando y ahorita está un poco él apretado, pero cuando él ya pueda tener en lo que él está trabajando, viene ahora sí el fruto. La segunda cosa que vemos es agrada a Dios y muestra confianza en sus promesas. Dios siempre nos ha puesto en la palabra de Dios sus promesas y tenemos que agradarlo a Él. Pero a veces vemos las promesas en la Biblia y no las agarramos hacia nosotros, hacia nuestra vida. Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Para poder agradar a nuestro Dios es tener fe. Cuando tú te convertiste a Cristo, te mostraron que a la persona te dijo, ¿sabes qué? Yo tengo algo más grande que tú no tienes. Y se llama Cristo Jesús. Y Él limpia pecado, trae paz a tu corazón y te va a hacer libre de cualquier cadena que traigas. Para poder creer y dar ese paso de fe, es necesario tener fe y creer en algo que no estamos viendo. Sabemos que está ahí. Es como el aire, no lo ves, lo sientes. Dios es igual, no lo vemos, pero sentimos la presencia de Dios. Cuando decidimos que tenemos fe en Dios, afirmamos que Él es real en nuestras vidas y que es quien puede conceder nuestras peticiones, nuestros sueños más profundos. Él es el que nos da paz en medio de la tormenta. Pero necesitamos creer y aumentar nuestra fe. Hay veces que nuestra fe está al límite, pero solamente es una escalera, es un peldaño que debes de tomar y decirle a la carne, ¿sabes qué? Yo tengo uno más grande que mi problema, que es Cristo Jesús, y yo doy el paso de fe. ¿Recuerdan a Pedro cuando estaba Jesús caminando en el mar y luego Pedro ve? Todos les da miedo primero, pero luego Pedro ve y le dice, si eres el Hijo de Dios, manda que yo vaya hacia ti. Él se enfocó en quién era y estuvo viéndolo, pero enseguida podemos ver, poniendo de manera práctica, que a lo mejor tuvo un problema en un lugar como para nosotros y comenzó a hundirse. A veces nos enfocamos en Dios, pero vienen cosas alrededor que nos quitan la mirada de Dios y es cuando comenzamos a perder nuestra fe. La fe es tan importante porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué estamos hablando mucho de esto? Como equipo vimos que cuando comenzaron las promesas, la iglesia comenzó a bajar su contentamiento. Vimos eso y hasta en uno mismo como familia vimos que decíamos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ayúdanos. O sea, la carne, los pensamientos venían de que no, ya ves, Dios no te va a suplir. Pero cuando Dios te ha dado una promesa, Él la va a cumplir a su tiempo y a su forma. Porque si lo queremos a nuestra forma, no queremos sufrir, queremos estar lo más cómodo posible. Pero eso no es fe. Eso es, a veces tus hijos llegan y, papi, cómprame esto. Ellos no saben qué está en tu cartera. Ellos no saben cuánto cuesta eso. Ellos nomás lo quieren.
Pero cuando vienen mis hijos a nosotros, es que ocupo esto. Ah, sí, amor, vamos a pedírsela a Dios. Nosotros los guiamos a donde está la fuente, donde está el dinero, donde está el cheque. Es Cristo Jesús solamente. Y estuvimos pasando esta temporada de sequía en enero, pero gracias a Dios, ahí vamos. Estamos juntando poco a poco lo que se viene, y yo sé que Dios no nos va a dejar. Y si es el caso de que Dios no te haya suplido conforme a lo que tú habías prometido, no te sientas mal. Dios va a hacer la obra. A lo mejor no es en el tiempo que tú pusiste, pero si Él te dio que eso que prometiste lo vas a dar, Dios lo va a hacer. Tenemos que tener puesta nuestra confianza en Dios. La tercera cosa que podemos ver es nuestra respuesta a la revelación de Dios. Isaías 45 al 6 dice: yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan de oriente y a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Él nos está afirmando que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios, y que no hay otra cosa a la que nosotros podemos pedir, que podemos recurrir. Y aunque a veces no lo habíamos conocido, Él ora por nosotros. Él nos manda, nos fortalece y nos llena de bendición. Él siempre va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Pero para poder ir más allá de esto, necesitan pasar ciertas circunstancias que te van a ir fortaleciendo día a día. Como ustedes saben, mi mamá ya partió con Dios, pero en ese proceso que fue eterno, yo lo sentí eterno, que no veíamos el fin. Dios poco a poco iba mostrándonos el milagro que iba haciendo en su vida, porque ustedes saben que cuando entras al doctor casi siempre es una noticia mala y otra noticia mala. Al menos esa es mi experiencia que hemos tenido. Pero cada vez que nosotros estábamos orando por mamá y llenos de fe, llegaba otra cosa que nos daba para abajo, y otra vez seguíamos y nos daba para abajo. Pero algo que en el proceso estuve viendo fue que a pesar de todo lo que estuvimos pasando, estuvimos en las reuniones adorando a Dios. No sabían el dolor que teníamos en nuestro corazón de saber que mamá estaba hospitalizada y que no veíamos nosotros lo que nosotros declarábamos en su vida. Pero cuando llegábamos a la iglesia nos olvidábamos de eso, y sabes que Dios, esto es tuyo. Dejábamos nuestra carga y veníamos a alabarle a Dios. Y yo es lo que he estado viendo, que si esto nos hubiera pasado a lo mejor un poco más un tiempo más atrás, a lo mejor no hubiera sido igual, porque Dios te va preparando. ¿Y por qué digo esto? Pasa lo de nuestro pastor fundador, pasa lo de mi abuelita Lupe, luego pasa lo de mi otra abuelita en Tustepec, que no era lo mismo, pero son personas importantes para nuestra vida, y pasa lo de mi mamá. Pero cómo Dios te va preparando, y a veces piensas tú, ¿por qué tanta desgracia? Desgracia para los que estamos aquí, porque aquí vamos a tener aflicción. Lo mejor es estar con Dios, alabándolo, glorificándolo, y el mayor reto para nosotros es poder llegar como nuestras personas, nuestros pastores y mi mamá llegaron, fieles y firmes en la fe. Porque donde tú veías a mi mamá llena de mangueras y todo, y tú hablabas con ella, ella decía, ¿sabes qué? Dios me va a sanar. Jamás dijo, Dios no me va a sanar. Siempre estuvo confiando. Y eso me reta a mí, porque a veces una gripe y, ay, me estoy muriendo. Y más nosotros como hombres, o sea, sí somos medios coyones en unas cosas, pero siempre estamos trabajando, somos trabajadores. Pero a veces eso nos pasa y nos desenfocamos. Pero ellos nos dejaron la vara muy alta.
Y yo sé que a lo mejor no todos tuvieron ese tiempo de pasar mucho tiempo con ellos, pero yo recuerdo a mi abuelito con dolores feos aquí abajo en su sillón, adorando, glorificando a Dios, llorando. ¿Pero por qué? Porque saben a quién le estaban adorando. Y conocen esa fe tan grande que a pesar de su necesidad, a pesar de falta de bendición, de falta de sanidad, cuando ellos se paraban aquí a predicar, hablaban siempre estar llenos de fe, y tú los veías y parece que no pasaba nada en sus vidas, que no estaban enfermos, no, pero era la convicción que ellos tenían. Y es la que ahora como nosotros, que estamos nosotros, nos forja. Y como padres forjamos a nuestros hijos más pequeños. ¿Por qué? Porque queremos una generación que sea llena de fe y que cualquier circunstancia que estén pasando no quiten la mirada del Padre Celestial. Pero ¿cómo se adquiere la fe? ¿Cómo se adquiere la fe? Número 1, la fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Y en Efesios 2, 8 a 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo, no por obras, para que nadie se jacte. Él nos lo dio, la salvación nos la dio, pero mediante la fe. Es un regalo que Él nos ha puesto ahí y está de nosotros querer agarrarlo. ¿Qué pasa cuando te dan un regalo? O te dan unos tenis o te dan un pantalón. Ah, gracias. Y lo guardas. No, te lo pones. ¿Por qué? Porque es algo que quieres. Así que si la fe es un regalo, agarra la fe y ponte la fe. No veas el problema, ve a Dios. Porque si ves el problema, vas a ver otras cosas que no vas a creer y tu fe va a ir para abajo. Dios puso en el ser humano fe dentro de nuestro corazón. El ser humano decide dónde deposita esa fe. A veces la fe la podemos depositar en alguna persona y cuando esa persona te falla, tu fe se va porque la ponemos en el lugar equivocado. O a veces tu fe está en el banco y se te va ese dinero y se te acabó tu fe, se te acabó tu felicidad. Pero yo te animo a que tu fe la puedas poner en el corazón de Dios. Porque poniendo la fe en el corazón de Dios, todas las cosas que vayan pasando en ciertas circunstancias, Dios va a traer sanidad, Dios va a traer liberación y te va a aumentar tu fe. Número 2, Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Y a algunos se las ha dado más grande y a algunos se las da más pequeña. A veces queremos que la bendición de Dios sea grandísima, pero cuando estamos dispuestos a dar a Dios, le damos con la medida más pequeña. Y creo que no es algo equitativo. La palabra dice, si lo que siembras, eso cosechas. Y no está hablando de cantidades grandes, sino Él ve tu corazón y cómo lo haces. A veces lo hacemos por obligación, a veces lo hacemos para que no, a ver qué dicen mi vecino, el del otro lado, cuando pasa la ofrenda. A lo mejor si no pongo se va a enojar conmigo. No, hazlo porque tú tienes una convicción con Dios y esa convicción que tienes con Dios es más grande que lo que tu carne piensa. Romanos 12:3 dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piensen de sí mismos con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Yo vi siempre en mi abuelito cómo le llegaban ofrendas que decías, ay, ahora sí tiene para todo el mes y va ahora sí a comer pura carne. Llegaba y comenzaba a repartir y veías luego la cartera y ya no tenía. Y no era porque estaba endeudado, no, sino que él siempre sembraba en personas. Pero
él decía algo: para que tu cartera se llene, se tiene que vaciar. Y es algo que aún a mí me ha costado trabajo. A veces veo la cartera sin nada y digo: y Señor, ayúdame. Pero ¿por qué tenía esa confianza? Porque él ya sabía. Cuando él llegó aquí, llegó sin nada, tomando refresco y galletas por mucho tiempo. Pero a veces no nos fijamos el pasado. Nosotros nomás vemos la gloria que está recibiendo por medio de Dios, lo que está haciendo, a dónde fue y todo eso, pero no vemos el pasado. Y siempre tenemos que ver el pasado para que te des cuenta que las cosas en Cristo no van a ser fáciles. O sea, no te estoy diciendo que ¿sabes qué? Corre porque no vas a tener un futuro. No, pero hay que trabajar. La fe se trabaja, la fe se trabaja. Las cosas no van a llegar fáciles, y las cosas que llegan fáciles son voladeras, o sea, no son muy volátiles. Así como llegó, así se va. Entonces, para poder tener ese nivel de fe, tenemos que ir caminando con Cristo poco a poco, pero no te estanques. Cuando tu fe está al límite, da ese paso de fe que te hace falta para poder pasar ese límite y tener otro límite. Pero a veces circunstancias de la vida te hacen, porque ponemos nuestra confianza en los pastores. Ellos son muy importantes para guiarnos y siempre se tratan de mantenerse firmes, íntegros, con una convicción a quién sirven. Pero tu fe no la pongas en tus pastores, ponla en Dios, porque son humanos y se pueden equivocar. Y el día que ellos se equivoquen, tu fe y tu salvación va a estar débil y no vas a saber si seguir en Cristo. Pero la mejor garantía que tenemos para seguir en Cristo es caminando en fe conforme a la voluntad de Dios. La tercera cosa que vemos es que debemos confesar a Jesús como Señor y Salvador. Al hacer esto nosotros y confesar nuestros pecados a Él, decimos que dejamos el viejo hombre y nos ponemos a disposición de Dios para que Él pueda entrar en nuestras vidas. Romanos 10, 8 al 10 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Tenemos que confesar con nuestra boca para poder tener esa salvación. Nuestra fe siempre comienza en lo más profundo de nuestro corazón. Una vez que Jesús es el Rey de nuestras vidas, su amor nos impulsa a hablar y compartir de lo que Dios ha dado, ha hecho en nosotros. Este año lo que queremos es ir por más personas, predicarles de tu fe. Pero si tu fe no está puesta en Dios, no vamos a predicar la fe que Dios necesita que le hablemos. Muchas veces pensamos que nomás es hablar y prenderte una forma de cómo hablarle a Cristo a otras personas, pero en realidad la mayor efectividad para poder compartirle a otras personas la salvación de Cristo es con tu testimonio. Tu testimonio es el más importante y la que la gente va a hablar, va a ver. No es lo que sale de tu boca solamente cuando estás leyendo la Biblia, sino es cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa, cómo reaccionas en esa circunstancia que muchos reaccionarían diferente a lo que uno debería de reaccionar. Y es lo que la gente ve. Hemos visto cosas que han pasado en nuestra familia. Y hablando con mi esposa le digo, qué bueno que tenemos a Cristo, porque a veces las cosas uno las ve diferente y a veces cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando ya la gente te falla una y otra vez,
te justificas tú, y cuando vuelven a fallar, no, es que me han dañado, me han hecho esto, me han hecho el otro. Pero cuando tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú lo ves diferente. ¿Por qué? Porque Él te cambia ese chip. Porque así como tú has fallado miles de veces, a Jesús, Él siempre está con los brazos abiertos. Él siempre te justifica, porque en Cristo somos justificados por medio de Él. Pero Él nos extiende la mano para que nosotros podamos estar con Él. En cualquier circunstancia que pasa, nuestra fe cae porque no estamos viendo al que realmente es el que proviene de nuestra fe. Y cada uno de nosotros tenemos que enfocarnos este año en vivir en santidad, en vivir en comunión con Dios. En cómo vas a conocer a Cristo: leyendo la palabra de Dios, teniendo comunión con Él, teniendo nuestros devocionales. Cada semana se nos manda un devocional, pero no solamente es eso, es ir más allá. A mí me cuesta mucho leer, me da mucha flojera, pero yo ocupo seguir leyendo y me cuesta trabajo. Pero Señor, ayúdame, dame esa gracia de encontrar algo en tu palabra y que me cautive con esa. Pero a veces perdemos nuestro primer amor, y Dios quiere que regresemos a ese primer amor, que lo que queremos estar es solamente a sus pies. ¿Qué pasa cuando conociste a tu esposa, cuando andabas de novio? Nunca querías salir ni salirte nunca querías dejar de estarla viendo, y a veces la veías y ya se iban y ya le mandabas mensaje. Y ese enamoramiento es el que Jesús, nuestro Dios, quiere, que estemos conectados con Él, porque en este mundo vamos a tener aflicción. En este mundo no es un mundo para nosotros. Este es un mundo donde venimos a ser el reflejo de Jesús en la tierra, y que la gente pueda ver cuán grande es Él, y que pueda ver que aún en medio de la adversidad hay alguien que nos puede sacar de ese temor, de esa intranquilidad. Vemos cómo está el estado de Colima, con mucha violencia, pero nosotros nos han mandado a llamar, a orar por nuestra ciudad, porque nosotros tenemos que hacer la diferencia. No somos muchos, pero yo sé que un día de estos Dios tiene preparado. A lo mejor no lo vamos a ver, no sé, porque en cada generación que pasa, Dios hace algo y mueve algo y va preparando. Y nosotros a veces queremos que las cosas sean rápidos, pero toma tiempo. Pero tenemos que estar nosotros enfocados en a quién les servimos. Pero todo esto que les he estado hablando, ¿cómo nos puede ayudar? ¿Cómo nos ayuda? La primera cosa que nos ayuda es por medio de la fe recibimos el perdón y la salvación. Es lo principal que tenemos, que lo primero que llegamos cuando somos convertidos, recibimos perdón y salvación. Y este es un texto que siempre lo dijimos antes, Juan 3:16. Yo lo voy a leer en la nueva traducción, en la NBI. Dice: porque de tal manera amó Dios, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es cierto, lo dejé en la misma versión. Pero Él dio dio a su Hijo para que nosotros fuéramos justificados, fuéramos perdonados. Recuerdo la acción que tuvo Abraham con su hijo Isaac, cuando Dios le dice que lo vaya y lo sacrifique. Abraham se consideró uno de los amigos de Dios. ¿Pero por qué? Porque siempre estaban en una relación. ¿Y cómo era? Abraham buscaba a Dios todo el tiempo. Y él, con ese temor de papá, como cualquiera hubiéramos reaccionado, de que, oye, tanto tiempo y me lo estás pidiendo.
Pero él, con esa confianza en quién es Dios, fue y se lo entregó. Y a veces es cuando a nosotros nos cuesta eso, el que ya vamos listos para dar el siguiente paso, pero entra la duda. No sé por qué Dios es así con nosotros, pero casi siempre cuando le pides algo, Él te lo va a dar, pero te lo da a su tiempo. Pero hay que ver ese proceso de cuando lo estás pidiendo a cuando lo recibe, cómo fuiste creciendo, porque sigues confiando en que Él es fiel, en que Él es justo, en que Él te va a dar lo que necesitas. Él nunca nos ha dejado sin comer. Tal vez no tenemos lo que quisiéramos comer, como que quiero comer carne asada, pero ya es viernes, ¿no? Y el viernes pagan y ya hay menos dinero. A lo mejor no vas a comer carne, pero no vas a quedarte sin comer. Dios siempre ha trabajado eso. Anteriormente, en mis primeros meses y años de casados, yo renegaba mucho porque a mí no me gustaba comer la misma comida, comer lo mismo. Yo diario tenía que ver diferente, en el desayuno, en la comida y en la cena, algo diferente. Así era. Y me costó mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, pero me costó mucho, y yo lloraba todos los días cuando tenía que repetir lo mismo. Y decía, Señor, ¿por qué no me das más economía? ¿Por qué no tengo más? Pero ¿saben qué? Le doy gracias a Dios por mi esposa, porque ella viene de una familia que le sufrió más que yo. Y para ella era algo normal. Entonces ella me ayudó a poder ver las cosas, que si yo tengo esto, pues gracias a Dios tengo que comer, no voy a quedar sin comer. Y ahora cuando ya con este tiempo que llevamos casados, ya ahora sí vamos a repetir, gracias a Dios hay comida en casa, no nos vamos a quedar sin comer, hay comida. Y a veces nos forjamos, queremos ese capricho, y es donde Dios trabaja con nosotros para no ser hijos caprichosos que quiero esto, ahora quiero el otro, y ahí está Dios. Señor, imagínate cómo fuéramos si nuestros hijos, yo lo veo en Emilio, él es de ahorita. ¿Me das agua? ¿Cómo? ¿Me das agua? ¿Cómo? ¿Me das agua, por favor? Él es de ya, todo lo quiere ya, ahorita. Pero le hemos estado enseñando a pedir las cosas y ya va a cumplir 5 años y a veces no entiende. No entiende y nos ha costado un poquito más trabajo, pero ponemos mano dura y firme y Señor, ayúdanos a ver, porque con Isaac es una cosa y con él es otra. Pero es cuando mi hijo está en modo amor, es un amor, es un niño que dices, wow, ¿a poco eres tú? Y ya luego dices, ¿qué quieres? Porque a veces va con otra intención. Pero Dios nos enseña a conformarnos, a poder ser felices y agradecidos con lo que Dios tiene con nosotros todo el tiempo. Porque a veces nos queremos cosas que son un sueño, y sí es bueno soñar y puede ser que Dios te lo va a dar, pero hay cosas primero. En este mes murió uno de los generales de la fe, el misionero Wayne Myers, y yo viendo toda su trayectoria, miren, cuando honras a Dios, honras a tus padres, es bueno Dios. 103 años creo, 102 años. Y cuando pasó esto yo me puse a buscar, dije quiero ver, porque yo escuchaba por mi abuelito, por Liz, que de esta persona, y comencé a escuchar una prédica, un podcast. Estaba predicando a sus 102 años y cada vez que hablaba tosía, y yo dije ya se va, y ya, no, de veras, era bien como dramático, ¿no? De que, ¿qué está pasando? Porque, 102 años y hablando, pero eso sí, con una fe grande, y Dios me suple, y Dios va a hacer esto, pero siempre con esa fe y esa fortaleza
que si tú lo hubieras, imagínate, ya él ya predicaba sentado, pero siempre era muy explosivo porque él conoció a Dios en su plenitud. Y yo quiero que tú puedas conocerla, que podamos llegar con esa plenitud. A mí ya no me pasa como antes de que me estresaba. Sí llegó en enero a querer tener como ansiedad, y le dije, amor, es que me siento así. Pero dije, Señor, tú nos vas a suplir todo, tú nos vas a suplir. Pero si llega ese momento cuando tú necesitas y no ves que se mueva nada, pero Dios siempre ha sido fiel y sus promesas las cumple en todo tiempo. La segunda cosa en la que nos ayuda es que Cristo habita en nuestros corazones por fe. Efesios 3, 16, 17 dice: le pido que por medio del Espíritu y el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Podemos venir aquí y creer en Dios, pero nuestra fe tiene que crecer más, porque para que Cristo habite en nuestros corazones es por medio de la fe. O sea, la fe es algo tan importante para todo, como las matemáticas para la vida. A veces uno quiere, a mí a veces me costaba mucho trabajo en la primaria las matemáticas. Yo digo, ¿para qué sirve esto? Pero para todo hay números, todo hay números. Así es la fe. La fe es un pilar de nuestra salvación, es un pilar para el vivir el día a día. Porque cada uno de nosotros tenemos que ir a nuestro Padre para que día a día pueda nuestra fe ir aumentando. La tercera cosa en la que nos ayuda a vencer el mundo y nuestras tendencias carnales. Primera de Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe nos ayuda a vencer al mundo y a nuestras tendencias carnales. Por eso a veces nos desenfocamos, porque la vida en Cristo es todo el tiempo, no solamente el venir el domingo y ya te vas de vacaciones de lunes a sábado, no, es todo el tiempo. Y ahí es donde te das cuenta cuando tu vida en Cristo va viendo fruto o no. Porque cuando llega una prueba es donde se ve la intimidad que has tenido con Dios. No te desanimes, que nuestro Dios está en todo lo que Él nos ha prometido. Sus promesas siempre están en la Biblia, pero hay que agarrarlas para nosotros. Él es el que nos suplirá todo lo que necesitamos. Él es el que va a traer sanidad al tiempo de Dios. Nosotros seguimos declarando como familia, como lo compartió mi esposa, seguimos declarando, pero llevamos mucho tiempo ya, pero aún así a veces las baterías se bajan y dices, ¿sabes qué, Dios? Ya no puedo. Lo único que hacemos es rendirnos a Él, y para que Él nos pueda llevar a otro nivel y nos pueda seguir teniendo esa convicción de que Dios nos va a sacar de ese lugar, y Dios está glorificando, como dijo mi esposa. Tal vez tu sanidad no ha llegado, pero en el momento que tú alabas a Dios con un corazón sincero y lo alabas olvidándote de cualquier dolor, Él ve y él se alegra, él le da gusto ver que al pesar del dolor que traes, de la complicación que tienes, le sigues adorando, le sigues alabando. No se desanimen, Dios está con nosotros. Teo, ¿te puedes ir pasando, por favor? ¿Se acuerdan del ciego cuando pasa Jesús con sus discípulos y él siente que alguien lo toca?
Y a veces Jesús, Dios te pregunta y te dice, ¿qué quieres que haga? Él sabe lo que necesitas, pero lo que Él quiere es de que tú se lo pidas. En Marcos 10:52 dice, el 51 y el 52 dice, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó, Rabí, quiero ver. Respondiendo el ciego, Jesús dijo, ¿puedes irte? Y le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Tu sanidad está a la puerta. Dios va a suplirte en lo que necesites. Abre tus ojos al milagro que está a la puerta. Falta poco, no falta mucho. Dios está obrando en tu vida y Él va a darte esa victoria. Él te va a dar esa sanidad, esa provisión de lo que necesitas. Iglesia, no ocupamos ser pasivos. Necesitamos arrebatar las promesas de Dios. Necesitamos ir a otro nivel. Espiritualmente, cuando tú alabas a Dios, alábalo sin temor alguno. Tal vez no tuviste un ejemplo y a lo mejor papá no te dio ese cariño o ese amor de decir, levantar tus manos y orar y llorar en su presencia. A lo mejor no tuviste eso, pero cuando Dios te transforma, te hace a imagen y semejanza de Dios. Hay dos hombres que yo he visto mucho. Ahorita ya no veo a uno, es mi abuelito. El otro es Troy, la vida que tuvieron, su pasado. Pero yo siempre vi a mi abuelito como amaba a mi esposa, con esa ternura y ese cariño a su esposa. A su esposa. Y él, sin saber, sin tener un padre en carne que le enseñara a cómo tenía que tratar a su mujer, cómo tenía que tratar a sus hijos, Dios los transformó. Veo la vida de Troy, su testimonio, cómo fue, y lo ves ahora y tú dices, él no es todo amor, todo abrazos. Y su viejo pasado era todo golpes. Cómo Dios transformó su vida de una vida de golpes, una vida de drogadicción, de mala influencia, a tener esta vida que tiene ahora. Y solamente es un ejemplo, porque a veces vemos en la Biblia las historias que Dios nos dice de cuando Jesús reprende los demonios al gadareno, el demoniado, y dice, sí, Dios nos dio ese poder, pero lo ves en un libro que es la Biblia y lo ves como una historia que pasó. No, Dios te ha dado el poder a ti y a mí para poder hacer grandes cosas. Y la fe se cautiva. La fe cautiva en Cristo va a desatar algo grande en el momento que Dios va a obtenerlo para ti. Te voy a invitar que te pongas de pie. Dios es bueno y la fidelidad de Dios ha sido para siempre.